Buenas noches con todos los asistentes. La Corporación de Estudios y Capacitaciones Jurídicas Corpus Lex, el Frente de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Guayaquil FED y la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil AEDUT tienen el gran honor de darles la bienvenida al segundo día del primer curso teórico en materia laboral enfocado en el despido intempestivo. Soy la abogada Vicky Gómez Iglesia y seré su moderadora a lo largo del curso. El día de hoy tendremos el desarrollo del tema el despido intempestivo desde el enfoque del empleador o empresario, ponencia a cargo del abogado Jorge Barzola Ampuero. No sin antes el agradecimiento a nuestros auspiciantes. El presente curso teórico práctico está patrocinado por Derecho para Derecho. Es un sitio web de educación elaborado por estudiantes de Derecho para estudiantes de Derecho. En su perfil de Instagram pueden encontrar contenido jurídico de la más alta calidad. Los invitamos a seguirlos. Estudio Jurídico Tama y Asociados. Abogados desde 1895. Latus Sensu. Blog Jurídico. Es un blog digital donde se desarrollan temas de interés académico. Cuentan con un staff de profesionales de alto nivel y estudiantes que aportan con sus artículos jurídicos a la página. Los invitamos a seguir a su perfil de Instagram. JB Publicidad Digital. Los materiales digitales usados en el presente curso son realizados por JB Publicidad Digital. Los invitamos a seguirlos en sus redes sociales. Iniciaremos con la intervención por el día de hoy. Le damos la bienvenida al abogado Jorge Barzola Ampuero, quien expondrá el tema despido intempestivo desde el enfoque del empleador. El abogado Jorge Barzola, actualmente trabaja en el estudio jurídico Barrio Nuevo y Andrade, teniendo como cargo abogado senior consultor jurídico. También cuenta con un diplomado en Derecho Laboral en la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene una maestría en Derecho con mención en Derecho Procesal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Con ustedes, el abogado Jorge Barzola Ampuero. Abogado, le cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Buenas noches con todos. El día de hoy, como bien habían manifestado, trataremos sobre el despido intempestivo desde el punto de vista desde el empleador. Bien, antes que nada, antes de desarrollar el tema del ámbito del derecho procesal laboral y desglosarnos en cuáles son las excepciones y típicos errores que cometen los abogados que patrocinan las causas por parte de los trabajadores, considero que es muy importante desglosar o tener presente cuáles son esas características o situaciones particulares de la institución jurídica del despido intempestivo. El despido intempestivo, como tal, basándonos en una concepción muy básica, es, y como sabemos, es la ruptura manifestada de parte del empleador, sea de forma directa o indirecta, en el cual le da a conocer a su trabajador que no desea continuar con el contrato de trabajo. Frente a esta situación jurídica que se desarrolla en el ámbito de la relación laboral, que da por terminado el contrato de trabajo, se genera una consecuencia jurídica. Esta consecuencia jurídica la encontramos tipificada en el artículo 188 del Código de Trabajo. Y frente a esta situación, considero que es muy importante aclarar algo, que en el medio se trata mucho y existe mucha confusión frente al despido intempestivo, porque muchas personas o muchos colegas consideran que el despido intempestivo es un acto que se encuentra prohibido. Al menos a mi consideración, el despido intempestivo no está prohibido por la legislación ecuatoriana. El despido intempestivo, basándonos en el principio de la libertad contractual, que consiste en esa libertad que tiene el empleador de escoger a sus trabajadores y asimismo de decidir si continúa con uno o más de los trabajadores que había contratado, tiene la libertad de poder dar por terminado el contrato. Sin embargo, esta terminación del contrato de trabajo
al devenir de la voluntad y que sea de forma intempestiva, la legislación ecuatoriana ha regulado una indemnización por este hecho jurídico, el cual es la indemnización por despido intempestivo. Consecuentemente, si es que un empleador despide a un trabajador y le paga su indemnización correspondiente con base en el artículo 188, no existe ninguna afectación de derechos, no existe nada que reclamar, no existe un perjuicio o un acto discriminatorio, nada de eso. Solo surgiría una afectación de derechos si en el caso de que el empleador no llegase a reconocerle ese derecho que tiene el trabajador reconocido en la legislación laboral. Entonces, frente a esa situación, es importante manifestarles que el despido intempestivo puede tener dos vertientes o dos subclasificaciones: el despido intempestivo directo y el despido intempestivo indirecto, que tengo entendido que lo han revisado el día de ayer, pero vamos a repasarlo de forma muy sucinta para que puedan tener presente la institución jurídica del despido intempestivo, para que posteriormente vayamos desglosando estas particularidades y podamos atacar en una eventual contestación a la demanda estos puntos esenciales para obtener resultados positivos. Entonces, el despido intempestivo como tal y de acuerdo a lo que lo reconoce nuestra propia jurisprudencia, es un hecho concreto. Es un hecho concreto que ocurre en tiempo, espacio y modo. Consecuentemente, si este hecho concreto que sucede en tiempo, espacio y modo o circunstancia, tiene que ser probado de forma fehaciente. Lastimosamente, y esto es un punto de vista que ya sucede en la práctica y los abogados que ejercemos esta profesión en libre ejercicio y litigamos, podemos palpar el despido intempestivo. Lastimosamente, hay ciertos jueces que lo reconocen por descarte. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo soy defensor del trabajador y alego que me despidieron intempestivamente e interpongo una demanda, yo tengo la carga de la prueba de demostrar el hecho del despido intempestivo. Pero cuando comparece la otra parte, el empleador, a responder, niego la existencia del despido intempestivo porque la relación laboral no terminó por despido, sino terminó por acuerdo de las partes, y se invierte la carga de la prueba, es decir, el trabajador ya no tiene la obligación de demostrar el despido intempestivo, sino que ahora el empleador tiene que demostrar esa otra causal de terminación del contrato de trabajo por el cual dio por terminada la relación laboral. En este caso, acuerdo entre las partes con base al artículo 169 del Código de Trabajo, que es el artículo que regula las causas legales para dar por terminado el contrato de trabajo. Entonces, en la práctica, en el caso de que el empleador, en razón de esta afirmación que hizo, que la relación laboral no terminó por despido, sino por acuerdo entre las partes, tiene la obligación legal de demostrar que efectivamente terminó por acuerdo de las partes. Pero en el caso de que no logre demostrarlo, más allá de que sea verdad, de que efectivamente terminó por acuerdo de las partes, los jueces toman la decisión de que, en virtud de que el empleador no demostró la renuncia o acuerdo entre las partes, consecuentemente yo interpreto que terminó por despido intempestivo. Aquello es un error. La jurisprudencia expresamente reconoce que el despido intempestivo tiene que ser demostrado concretamente, tiene que ser demostrado fehacientemente, e inclusive prohíbe que el despido intempestivo sea por descarte. Es decir, si esta causal no procedió, procede despido intempestivo. Eso es un error. Bien, entonces, ante una demanda de derecho por despido intempestivo, los empleadores tienen que, cuando ya se encuentren citados, tienen que cumplir con ciertos requisitos que establece el propio Código Orgánico General de Proceso. Nos derivamos, en este caso, al artículo 151 del Código Orgánico General de Proceso, el cual hace referencia a los requisitos con los cuales los sujetos pasivos o los demandados
tienen que estructurar correctamente una contestación a la demanda. Dentro de este artículo, desglosándolo, podemos determinar que uno de los elementos de la contestación a la demanda se deriva al cumplimiento del artículo 142 del Código Orgánico General de Proceso. ¿Qué dice el artículo 142? Básicamente los requisitos para plantear una demanda. Eso dice el 142. Son prácticamente los mismos requisitos que una demanda a una contestación. La designación de la competencia del juzgador, los generales de ley de la parte empleadora que está compareciendo al proceso a contestar, las excepciones de las cuales se creen asistidas, y aquí en las excepciones podemos diferenciarlo de dos tipos de excepciones. Excepciones previas, que lo vamos a revisar cada una de las excepciones previas, y las excepciones de fondo, que son los típicos errores que un abogado de trabajador comete al momento de defender causas laborales a favor de un trabajador. Entonces, el artículo 151 del Código Orgánico General de Proceso establece la obligación del empleador de comparecer al proceso y le otorga, y le impone, más que le otorga, le impone tres obligaciones especialmente. La primera obligación, pronunciarse concretamente y de forma expresa sobre los hechos alegados en la demanda. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la demanda, en los fundamentos de hechos, se establece el día 15 de enero del 2021, el señor Jorge Eduardo Barzol Ampuero me despidió de tal forma. Consecuentemente, si el empleador considera que no sucedió de esa forma o sí sucedió de esa forma, tiene que expresarlo en su contestación a la demanda. Primera obligación que impone el artículo 151. Segunda obligación, pronunciarse de forma expresa de las pretensiones que alega el trabajador en una demanda. Por ejemplo, las pretensiones, que es lo que se exige dentro de un proceso judicial, en este caso, basándonos en el despido intempestivo, se exigirá el reconocimiento del despido y la indemnización por despido intempestivo. Entonces, al momento de contestar la demanda, debemos expresar sobre esas pretensiones. Niego el despido, no tiene derecho al despido intempestivo, o hago algún otro tipo de afirmación que correctamente cómo terminó la relación laboral. Terminó por visto bueno, terminó por desahucio, terminó por acuerdo de las partes o por otra causal. Y otra obligación que impone el artículo 151 al momento de contestar una demanda es pronunciarse de forma expresa sobre las pruebas que ha aportado la parte actora en su demanda, sobre la veracidad de las pruebas. ¿Qué quiere decir sobre la veracidad de las pruebas? Si estos elementos probatorios cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 160 del Código Orgánico General de Proceso. Los requisitos de utilidad, requisitos de pertinencia y conducencia. Consecuentemente, si es que la parte demandada considera que estos elementos probatorios, que es otro de los típicos errores que los abogados de los trabajadores cometen, y lo vamos a revisar más adelante, lo tiene que expresar de forma concreta en su contestación a la demanda. Bien, como había manifestado, existen dos tipos de excepciones. Existen las excepciones previas que se resuelven en la primera fase de un juicio laboral y las excepciones de fondo. ¿Cuáles son estas excepciones previas? Las excepciones previas las categorizan en el Código Orgánico General de Proceso en el artículo 153 de esta norma. Este artículo regula causales o excepciones taxativas, es decir, estas son las excepciones previas que se tienen que alegar en la contestación si consideran que son procedentes. Y en el caso de que no se aleguen en la contestación, de acuerdo a la resolución 12 del 2017, se considera que el empleador perdió esa oportunidad legal de poder expresar esas excepciones previas. Existe, y aquí quiero detenerme frente a una situación. Existe en la práctica,
es uno de los típicos errores que cometen los abogados de los trabajadores, es que, perdón, de los empleadores en este caso, es que en la contestación a veces omiten pronunciarse sobre las excepciones previas. Cualquiera de las excepciones previas, falta de incompetencia, falta de personería, falta de legitimación, prescripción, etc. Y oh sorpresa, después se dan cuenta que una de estas excepciones previas suceden. Entonces, cuando ya convocan a la audiencia y ya se están frente a los jueces, hay a veces que los abogados de los empleadores, en este caso los demandados, por regla general, manifiestan en la audiencia alego excepción previa de prescripción. Pero aquella no es el momento procesal oportuno para alegar esa excepción previa. La excepción previa tiene que ser alegada de forma oportuna en la contestación a la demanda. Si en la contestación a la demanda no se alega la excepción previa, se entiende que el demandado perdió esa oportunidad de poder alegar esa excepción previa. Bien, entonces, repasemos las excepciones previas. Repasemos una de las excepciones previas que establece el artículo 153, es la falta de competencia del juzgador. Como sabemos, la falta de competencia del juzgador, antes de entrar a analizar, me gustaría puntualizar algo. Es importantísimo identificar que las excepciones previas se subclasifican en dos tipos: excepciones previas subsanables y excepciones previas que no son subsanables. Las excepciones previas que son subsanables no terminan el proceso, no terminan de forma anticipada el proceso. Hay determinadas excepciones que le otorgan la oportunidad a la parte actora de poder corregir o enmendar esas situaciones jurídicas que alegaron de forma equivocada en su demanda. Y las excepciones previas no subsanables son aquellas que impiden jurídicamente el conocimiento del fondo del proceso. Al momento de que procedan una de estas excepciones previas, estas impiden que el juez no pueda conocer el fondo y por consecuentemente tampoco puedan resolver sobre el fondo de este caso, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces vamos a revisar cada una de estas excepciones previas. La primera excepción previa es la falta de competencia. La falta de competencia. Y definiendo un poco sobre la falta de competencia, básicamente es esa falta de actitud jurisdiccional que tienen los juzgadores para conocer el fondo de un determinado proceso. Nuestra legislación ha establecido 4 rangos o 4 escenarios en los cuales se puede identificar una competencia o donde radica la competencia. Se radica la competencia en razón del grado, en razón del territorio, en razón de personas y en razón de materia. Y es muy importante tener presente estos 4 tipos de competencias, porque dependiendo de la razón de la incompetencia, existen diferentes efectos jurídicos. El artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial establece cuáles son los efectos jurídicos o cómo los jueces tienen que resolver al momento de que se efectúa una de estas causas de incompetencia. Cuando la incompetencia procede o sucede en razón de territorio, en razón de grado y en razón de persona, el juzgador no declarará la nulidad del proceso, sino más bien tendrá la obligación legal de derivar al juzgador competente para que pueda conocer el proceso y pueda resolverlo. Eso es muy importante que se tenga presente, porque no siempre la incompetencia conlleva a la nulidad del lo actuado. La incompetencia en razón del territorio, en razón del grado y en razón de personas, el juzgador tendrá la obligación de derivarlo al juzgador competente para que éste pueda resolver. Pero en el caso de que suceda o que acontezca una incompetencia en razón de la materia, ahí sí esa situación jurídica no es subsanable, no puede el juzgador derivarlo al juzgador competente en razón de la materia y tendrá obligatoriamente declarar la nulidad de lo actuado. Y, por ejemplo,
Y esto es un caso que me pasó específicamente a mí en Corte Nacional de Justicia. Fue un caso que yo defendía, mi cliente era el empleador, y la Corte Nacional de Justicia, habiéndose sustanciado en la primera instancia, en la segunda instancia y en Corte Nacional, el Tribunal de Casación consideró que ellos no eran los competentes en razón de la materia porque consideraron que el tribunal competente era el contencioso administrativo y no los jueces laborales. Entonces, al configurar que ellos se consideraron incompetentes en razón de la materia, los juzgadores declararon la nulidad de todo lo actuado, pero no anulitan todo desde la presentación de la demanda. Declaran la nulidad desde la fase de citación hasta el auto en que se declaró la nulidad. Pero hay una cosa muy importante. Ese tiempo que transcurrió desde la citación hasta el auto de declaratoria de nulidad no se tomará en consideración para cómputo de prescripción o caducidad. Ese es un error que existe en el medio. Se considera que ese tiempo sí se debe considerar para el cómputo de prescripción o de caducidad. Y de forma expresa, la Corte Nacional de Justicia, mediante la resolución 12/2017, establece que no se tomará en consideración el tiempo para el cómputo de la prescripción y de la caducidad. Entonces, cuando sucede la incompetencia en razón de la materia, el juzgador se ve impedido de continuar con el proceso y consecuentemente declarará la nulidad. Y esta excepción previa, que es la falta de competencia, tiene un efecto jurídico de insubsanibilidad. No se puede subsanar esta situación, no se puede subsanar la competencia. Entonces, obligatoriamente el juez tiene que declarar finalizado el proceso y archivarlo. Bien, esa es la primera sección previa. Otra sección previa que se establece el Código Orgánico General de Proceso es la incapacidad o la falta de personería. ¿En qué consiste esta excepción previa? Y ya mismo la voy a diferenciar de otra excepción previa que hay mucha confusión en el medio. Es la falta de legitimación en la causa. Muchos colegas y en el medio jurídico existe mucha confusión con respecto a estas dos excepciones previas. ¿Cuándo sucede la falta de personería y cuándo sucede la falta de legitimación en la causa? La falta de personería básicamente consiste en la capacidad legal de una persona o la capacidad procesal a comparecer a un proceso. Y la falta de legitimación en la causa, que es otra excepción previa tipificada en el artículo 153, hace referencia a, viéndolo desde el punto de vista del actor, lo hace referencia que el actor tiene que ser el titular del derecho que pretende que se le reconozca. Y viéndolo desde el punto de vista del demandado, el demandado tiene que ser la persona natural o jurídica obligada por ley a oponerse o contradecir esas afirmaciones o esos reclamos que hace la parte actora. Eso consiste en la legitimación de la causa. En cambio, la falta de personería consiste en esa falta de capacidad que tiene una persona a comparecer al proceso. Y la jurisprudencia nos aclara muy bien esta situación jurídica. La jurisprudencia le establece 5 escenarios de la falta de personería. El primer escenario de la falta de personería es cuando una persona comparece por sí mismo cuando tiene una incapacidad legal. Cuando, por ejemplo, es una persona que no puede decidir, no puede contraer obligaciones ni ejercer derechos. Ahí procede la sección previa de la falta de personería en la causa. Segundo escenario, cuando una persona alega que es representante legal de una persona jurídica y no lo es. Tercer escenario, cuando un procurador manifiesta ser procurador de una persona, pero no tiene el poder o el contrato de mandato que establece o lo avale como procurador. Cuarto escenario, cuando un procurador cuenta con un poder insuficiente. Por ejemplo, sabemos que para comparecer a todo proceso necesariamente debemos, como abogados, tener una procuración judicial con cláusula especial para transcribir.
Si no tenemos esa cláusula especial para transigir, el poder es insuficiente, porque no nos va a convalidar para poder representar a nuestro cliente en el proceso. Entonces, en ese escenario podría aplicar lo que se conoce como la excepción previa de falta de personería. Y el último escenario se da cuando una persona alega representar a otra ofreciendo poder o ratificación de gestiones y en ningún momento de la etapa procesal se ratifica esas gestiones. Entonces, la jurisprudencia establece estos 5 escenarios de la falta de personería, que es muy distinto, muy distinto a lo que establece lo de la falta de legitimación en la causa. La falta de legitimación de la causa, y repito, no es igual a la falta de personería. Son 2 excepciones previas, correcto, y son 2 excepciones previas totalmente distintas. Ahora, ¿cuáles son los efectos jurídicos de estas excepciones? El efecto jurídico, por ejemplo, de la falta de personería es una excepción previa que sí es subsanable. De acuerdo al artículo 295 del Código Orgánico General de Proceso, que es la norma que regula cómo resolver estas excepciones previas, le indica que en el caso de que la falta de personería proceda, el juzgador tendrá que otorgarle al trabajador 6 días términos para corregir o enmendar este error y consecuentemente, una vez que lo corrija, se le otorga la oportunidad a la parte demandada para poder ampliar su contestación en el término de 10 días. Y cuando procede la falta de legitimación en la causa, en cambio, esta es una excepción previa que no es subsanable. ¿Por qué no es subsanable? Porque la falta de legitimación en la causa hace referencia a que el actor no es el titular de derecho o el demandado no es la persona correcta que tiene que comparecer al proceso a oponerse de esas afirmaciones o de la demanda. Consecuentemente, al ser personas jurídicas o naturales que no tienen la obligación legal de demandar o no tienen la obligación legal de contestar a esa demanda, tiene que el juzgador desechar la demanda y archivarla. Ahora, otra excepción previa es la tipificada como litispendencia. La litispendencia es básicamente la existencia de un proceso anterior. ¿Qué finalidad o cuál es la importancia de regular la excepción previa como una excepción previa, valga la redundancia? Es que bajo el principio de la prevención no existan 2 juzgadores que conozcan la misma causa y existan criterios o decisiones contradictorias. Entonces, en el caso que ya ha existido una demanda anterior y por cualquier motivo el trabajador demanda otra vez cuando ya había demandado en un primer momento y no se había resuelto todavía esa causa, ahí procede la excepción previa que se conoce como litispendencia. Otra excepción previa es la excepción previa de la prescripción. La prescripción, como sabemos en el derecho laboral, existe un tiempo específico para poner o interponer demandas laborales. Esa prescripción se computabiliza desde el momento que la relación laboral termina, desde el momento que el contrato de trabajo concluyó. ¿Y cuánto tiempo tiene el trabajador para reclamar cualquier derecho de que se crea asistido? Tiene 3 años. Y en el caso de que no ejerza su acción dentro de este tiempo establecido por la propia ley, aplica esta excepción previa de prescripción. Ahora, es algo muy importante, y no quisiera que se me pase de alto, es que existe mucha discusión con respecto a cómo resolver una excepción previa de prescripción. La excepción previa nace con la finalidad de que no se vea entorpecido el proceso al momento de llegar a una resolución, con la finalidad de que el juez conozca el trasfondo del asunto y pueda resolver lo importante del proceso, lo que las partes en realidad quieren. Pero la jurisprudencia y la naturaleza jurídica de la prescripción han manifestado que la prescripción es una excepción previa que no puede resolverse
en la fase, en la primera etapa de la audiencia única, que como sabemos en un proceso laboral se somete bajo el procedimiento sumario. Y el procedimiento sumario establece que se solventarán estos procesos en una fase de audiencia única, la cual se subdivide en dos fases. Y la primera fase es la destinada para resolver las excepciones previas. Sin embargo, y les recomiendo que puedan leer la resolución número 12/2017, que es una resolución que le deja clarísimo cómo se pueden resolver las excepciones previas y cuál es la naturaleza jurídica de cada excepción previa. Y en esta resolución se indica que la excepción previa de la prescripción tiene que resolverse en sentencia. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras excepciones previas que no se pueden resolver por auto interlocutorio, esta excepción previa se ve inmiscuido en el trasfondo, en un derecho sustancial en el proceso. Consecuentemente, si un juzgador se le presentó la sección previa de la prescripción, él lo va a analizar efectivamente, pero va a tenerlo que resolver en sentencia. En la sentencia, el juzgador decidirá si es que procede o no procede la prescripción de la acción jurídica que interpuso el trabajador. Ahora, con respecto a otra sección previa, que es la sección previa de la caducidad, que básicamente la caducidad lo vemos en mayor medida en el ámbito del contencioso administrativo y el contencioso tributario. Pero la caducidad no es ajeno al ámbito laboral. De hecho, hay en un escenario, en un específico hecho jurídico en el cual se procede la caducidad, que es cuando estamos discutiendo sobre el despido ineficaz. ¿Qué es el despido ineficaz? El despido ineficaz, como su propio nombre lo identifica, busca la finalidad de invalidar el hecho del despido intempestivo. ¿Y quiénes tienen este derecho? Los que tienen este derecho para ejercer su acción por despido ineficaz es las mujeres embarazadas, las mujeres que se encuentran en estado de lactancia, las mujeres que están en maternidad e inclusive las mujeres que han sido despedidas cuando se encuentren gozando su licencia sin remuneración para el cuidado de los hijos. En estos cuatro escenarios, frente a la condición de la mujer, procede y es despedida, procede y tiene derecho de ejercer la acción por despido ineficaz. Y también, asimismo, tiene derecho el dirigente sindical a poder interponer esta acción. Entonces, en este proceso que se inicia por acción de despido ineficaz, no se va a analizar en el caso de que la acción se vea que haya cumplido el plazo establecido por el artículo 190.1 del Código de Trabajo, que son 30 días plazos para interponer esta acción, a diferencia de lo que ocurre con las demás acciones laborales, que se tiene hasta 3 años. El despido ineficaz se tiene un tiempo específico de 30 días plazos. Y en el caso de que no se interponga la acción de despido ineficaz dentro del 30 días plazos, lo que procede aquí es la caducidad. Y así lo establece el artículo, perdón, en la resolución 12 del 2017 que lo recomendé su lectura. Es muy importante tener presente esto, porque entre la caducidad y la prescripción hay diferencias sustanciales. Mientras que la prescripción solo procede cuando se alega de forma expresa por la parte que quiere beneficiarse de la prescripción, la caducidad opera de oficio. Y cuando opera de oficio, los juzgadores tienen la facultad legal de poder dictarla sin a petición de parte. Y es más, la jurisprudencia establece que cuando los juzgadores conocen una causa por despido ineficaz y consideran de la revisión de la demanda que ya se encuentra caducado el derecho porque ya transcurrieron más de los 30 días, los juzgadores tienen la obligación legal de declararlo desde el auto de calificación. Por lo tanto, si los juzgadores consideran que existe que la caducidad ha operado en la acción de despido intempestivo, en el auto de calificación inadmitirán la demanda porque lo considerarán caducado el derecho. Aquí ya el trabajador tendría la posibilidad legal de apelarlo frente a la Corte Provincial de Justicia
Pero esta obligación legal existe, esta obligación legal que impone la jurisprudencia y la resolución número 12/2017 le indica al juzgador que tiene que, en el caso de que él considere que la caducidad haya operado, tiene la obligación de declararlo en el auto de calificación. Ahora, otro tipo de excepción previa es la excepción previa de la cosa juzgada. Todos sabemos más o menos en qué consiste la cosa juzgada. Es básicamente un proceso que ya se encuentra finalizado y se haya discutido la misma situación jurídica por las mismas partes, se haya exigido las mismas pretensiones y la doctrina identifica que la cosa juzgada procede siempre y cuando haya acontecido tres elementos. La identidad subjetiva, que es básicamente las partes procesales, es decir, si Jorge Barzola demanda a la corporación Patito S.A. Si esa, la identidad objetiva y la identidad de causa, es decir, si se reclama las mismas pretensiones bajo los mismos hechos fácticos, en ese proceso ya el juzgador, al momento de conocer el proceso y se alega la excepción previa de caducidad, perdón, de cosas juzgadas, esta excepción previa tendrá que ser analizada por el juzgador y en el caso de que opere la cosa juzgada, el juzgador se verá impedido de conocer el fondo del proceso, porque ya hubo un juzgador que lo conoció. Entonces, esta excepción previa de la cosa juzgada es una excepción previa insubsanable. Y asimismo, antes que, para no quedar tampoco en el aire si es insubsanable o no subsanable la excepción previa de la prescripción de la caducidad. Las excepciones previas de la caducidad y la prescripción son excepciones previas insubsanables también. Y en el caso de que opere, el juzgador tendrá que declarar concluido el proceso y tendrá que archivar el proceso. Otra sección previa es la transacción. La transacción es una institución jurídica mediante el cual las partes procesales de forma extrajudicial han dado por terminado su conflicto jurídico o tienen la intención de precaver un futuro litigio. Aquí hay una situación muy importante que puntualizar. Cuando un proceso laboral se inicia por cualquier pretensión, específicamente por despido intempestivo, se somete a lo que se conoce a un procedimiento de conocimiento, a un proceso de conocimiento. Es decir, que las situaciones jurídicas que se desarrollan dentro de este proceso de conocimiento son inciertas. Por lo tanto, si estas reclamaciones que se están sometiendo al proceso jurídico ya fueron resueltas de forma extrajudicial mediante una transacción, esas situaciones jurídicas que fueron inciertas se convierten en ciertas y consecuentemente ya no existe la necesidad de tratarlas. Por esa misma razón es que el efecto jurídico de la transacción, cuando existe un documento donde se reconozca la transacción entre las partes, no se demanda el reconocimiento de la transacción, se demanda la ejecución de la transacción, porque la transacción es un título de ejecución. Y entonces, al momento de otorgarle este reconocimiento de título de ejecución, ya no existe la necesidad jurídica de conocer estas situaciones que se desarrollaron dentro de la transacción. Entonces, si esta situación jurídica que se desarrolló dentro de la transacción y posteriormente se demanda, el juzgador, al momento de verificar que existe la transacción, tendrá que terminar el proceso de forma anticipada y que por último, si es que consideran que hubo un incumplimiento de las obligaciones que se generaron de la transacción, ejecutarlas por otra vía, que es el procedimiento de ejecución. Y por último, la excepción previa de la existencia de convenio arbitral y convenio de conciliación o de mediación. Esta sección previa que se tipifica en el numeral 10 del artículo 153 trae correlación con lo que establece la Constitución de la República al momento de reconocer los métodos alternativos de solución de conflictos. Existen varias formas de poder solventar y dar por terminado un conflicto jurídico. No necesariamente se tiene que acudir a la justicia ordinaria para poder resolver un conflicto jurídico. Entonces,
Cuando las partes procesales han acordado previamente que sus causas jurídicas o sus conflictos se los sustancien mediante un método alternativo de solución de conflictos, hasta mediación, arbitraje u otro tipo como la negociación, el juzgador, al momento de que se le presente esta sección previa, tiene que analizar si efectivamente existe el compromiso de las partes de someter voluntariamente su situación jurídica a estos tipos de métodos alternativos de solución de conflictos. Es más, la ley de arbitraje y mediación establece que en el caso que exista un compromiso arbitral de someter sus conflictos jurídicos a la jurisdicción al método de resolución de conflictos del arbitraje y exista duda si es que procede la justicia ordinaria o el arbitraje, se tendrá que prevalecer que la causa se someta en arbitraje. Eso lo establece de forma expresa la ley de arbitraje y mediación. Entonces, basándonos en esta sección previa, que es insubsanable, el juez tendrá que declarar concluido el proceso de forma anticipada y, consecuentemente, archivar la causa. Bien, eso es con respecto a las excepciones previas, pero como había manifestado en un inicio, las excepciones pueden categorizarse de dos tipos. Las excepciones previas, que las hemos revisado cada una, identificando cuáles son subsanables e insubsanables, y las excepciones previas de fondo. Y aquí, en las excepciones previas de fondo, ya en el derecho que se va a discutir, es donde podemos identificar el mayor o los típicos errores en los cuales los abogados de trabajadores cometen. Y uno de los típicos errores, que es una excepción previa, es la prescripción. Hay muchísimos casos, no tienen idea cómo hay muchísimos casos en los cuales se demanda cuando ya la acción se encuentra prescrita. Y evidentemente, si ha operado la prescripción, el proceso termina. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Si es que estamos desde el lado del trabajador, evidentemente hay que tener muy claro cuáles son las fechas en las cuales terminó el contrato de trabajo. Y así poder analizar y tener presente en qué momento procede la acción judicial correspondiente, para que no tengamos que caer en este tipo de prescripción. Otro típico error que suelen cometer los abogados de trabajadores es con respecto al despido intempestivo, al hecho concreto como tal. Como había indicado, el despido intempestivo es un hecho que se sucede en tiempo, modo, espacio o circunstancia. Consecuentemente, y así lo establece la jurisprudencia, el trabajador tiene la obligación legal de demostrarlo. Entonces, ¿cuáles son estos errores que cometen los trabajadores o los abogados de los trabajadores? Al momento de redactar los fundamentos de hecho en una demanda, muchas veces establecen, es el caso, señor juez, que fui despedido el 1 de enero del 2022 y más adelante en la misma demanda, o hay a veces que establecen en una denuncia laboral, pero basémonos ahorita en la misma demanda. Primero establecen en la demanda, fui despedido el 1 de enero del 2022. Y más adelante, en los fundamentos de hecho, establecen otra fecha distinta. Establecen, fui despedido mediante un despido indirecto porque no me permitieron ingresar a mi puesto de trabajo. Entonces, en un primer momento establece que fui despedido el 1 de enero del 2022 de forma directa por parte de mi empleador. Me dijo, ya no vengas a trabajar, estás despedido. Y por otro lado me dice, fui despedido de forma indirecta porque me impidieron el ingreso al trabajo. Ahí es un típico error. Ese típico error le puede costar el proceso a los abogados de los trabajadores, porque ya no va a poder demostrar el tiempo específico, el momento específico, el día en el cual sucedió el despido intempestivo. Y ante esta situación jurídica de varias fechas, y una vez me tocó que en una demanda me alegaron 6 fechas distintas de despido intempestivo, utilizamos una argumentación que nos enseñan en argumentación jurídica o en lógica jurídica, que establece ante dos premisas contrapuestas,
una conclusión necesariamente será falsa. ¿Por qué? Porque no es posible que un mismo hecho que tiene que ser concreto, tiene que ser fehacientemente probado, haya ocurrido dos veces en fechas distintas. Entonces, si el trabajador alega que fui despedido de forma directa el 1 de enero del 2022, no puede decir después, más adelante, no, fui despedido el 2 de enero del 2022 porque no me dejaron ingresar al trabajo. Eso es un típico error. Otro típico error es que se establece una hora concreta del despido intempestivo. Fui despedido el 5 de enero del 2022 a las 3 de la tarde. Y más adelante establecen, fui despedido el 5 de enero del 2022 en la misma fecha, pero establecen otra hora. No fue a las 3 de la tarde, sino a las 12 de la mañana. Otra vez, ante premisas contrapuestas, una conclusión necesariamente será falsa. Entonces, ante esta situación jurídica, que son contrapuestas las fechas, son contrapuestas la hora, no podrá el trabajador, no podrá el juzgador poder determinar la existencia del despido intempestivo, porque no se va a poder demostrar de forma fehaciente el despido intempestivo, al menos en el momento que sucedió. Y por ejemplo, quisiera puntualizar también en qué situación se da otro típico error, frente también a estas mismas fechas y estas mismas horas. Por regla general, el despido intempestivo o una acción de despido intempestivo estará presidida por una denuncia laboral interpuesta en el Ministerio del Trabajo. Denuncia laboral que a veces, en algunas ocasiones, los trabajadores presentan de forma voluntaria, ni siquiera por recomendación de un abogado. Y ahí es cuando suceden más estos típicos errores. Porque en la denuncia laboral a veces ponen fechas distintas a las que alegan en un despido, en una demanda. Y si existen fechas distintas entre lo que establece la denuncia laboral y lo que se establece en la demanda, va a haber una incongruencia y el juzgador no va a poder determinar la existencia del despido intempestivo. Entonces, no va a ser posible que el juzgador pueda determinar el despido intempestivo y peor aún, no va a ser posible que el trabajador pueda determinar la existencia del despido con cualquier tipo de medio de prueba. Otro típico error frente al despido intempestivo es la forma en cómo sucedió. Como había indicado al inicio de la charla, el despido intempestivo puede ser de forma directa o puede ser de forma indirecta. Entonces, si el trabajador alega que el despido intempestivo fue de forma directa, es decir, el empleador me dijo que estaba despedido, el trabajador tiene la obligación de demostrarlo que fue así. Esa fue la forma en cómo terminó el contrato de trabajo. Si el trabajador dice, no, el despido intempestivo acaeció porque me impidieron ingresar a mi puesto de trabajo, el trabajador tendrá la obligación de probar la forma en cómo terminó de esa forma indirecta el despido intempestivo. Dice, no, el empleador me entregó una carta en donde me reconoce el despido intempestivo. Ok, entonces esa carta, que fue un documento escrito donde manifestaba la voluntad de dar por terminado el contrato, tendrá que presentárselo como medio de prueba para que acontezca el despido intempestivo. Pero si el trabajador no puede demostrar la forma que se está, no puede demostrar la forma que determinó el contrato de trabajo, no tiene el juez la facultad de determinar la existencia del despido intempestivo. Porque, y, disculpen si es que soy reiterativo, pero es importantísimo que el despido intempestivo cumpla con esos requisitos de tiempo, espacio y modo. Tiene que demostrarse cada uno de estos elementos del despido intempestivo. Cada uno de estos elementos tiene que ser probado de forma fehaciente. Si no se puede demostrar de forma fehaciente, el juzgador no puede determinar la existencia del despido intempestivo. Y por ejemplo, otro punto o otro típico error que cometen los abogados de los trabajadores es frente al lugar donde sucedió el despido intempestivo. Por ejemplo, dice en la demanda,
el despido intempestivo sucedió en las oficinas de mi empleador, en la oficina cerrada de mi empleador, pero posteriormente dice, no, el despido intempestivo sucedió en el patio principal del empleador, de la compañía, perdón. O dice, no, el despido intempestivo fue en el comedor. Entonces, cuando somos abogados de trabajadores, tenemos que ser muy cuidadosos de las afirmaciones que realizamos, porque si realizamos afirmaciones concretas, siempre tienen que tener presente que vamos a tener la obligación legal de demostrar esas afirmaciones. Y si no logramos demostrar esas afirmaciones, no vamos a poder demostrar consecuentemente el despido intempestivo. Y de ahí se van a coger los empleadores. Son típicos errores que suceden en las demandas laborales. Repasemos. El típico error: fecha del despido intempestivo, hora que sucedió el despido intempestivo, modo en que sucedió el despido intempestivo o circunstancias que sucedió el despido intempestivo, espacio concreto donde sucedió el despido intempestivo. Estos elementos reconocidos por la legislación ecuatoriana, la jurisprudencia, tiene que ser demostrado. No tiene que caber ninguna sola duda que el despido intempestivo aconteció. Y otro típico error de que sucede en las demandas laborales es referente a la falta de impugnación del visto bueno. No tienen idea cómo demandas laborales no se impugna el acta de finiquito siempre y cuando se haya celebrado. El acta de finiquito es un, perdón, el acta de finiquito es un documento que da garantía. Es un documento que otorga fe de que la relación laboral terminó en un tiempo específico, en un día específico, y que por cuál causal terminó la relación laboral. Consecuentemente, y al emitirse por una entidad pública, que es el Ministerio del Trabajo, porque el acta de finiquito no es privada, el acta de finiquito no es un documento que el empleador elabora ahí a mano o a computadora, sino es que la descarga de la página del Ministerio del Trabajo goza de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este documento se presume que se encuentra reconocido los derechos, se presume que es legal. Entonces, si el trabajador no impugna de forma expresa el acta de finiquito, se entiende que el acta de finiquito se encuentra aceptada, porque ya se solventó dentro de este documento legal, dentro de este documento emitido por una autoridad competente, ya no existe la posibilidad de analizar el fondo o la forma de la existencia de una vulneración de derecho en el acta de finiquito. Entonces, en el acta de finiquito puede ser impugnado de 4 formas específicamente. Puede ser impugnado porque no se celebró ante el inspector de trabajo, de acuerdo al artículo 595 del Código de Trabajo. No se celebró ante el inspector de trabajo y no se encuentra debidamente pormenorizada el acta de finiquito. ¿Qué quiere decir que no se encuentre debidamente pormenorizada? Es decir, que no se encuentre desglosado cada uno de los rubros de los cuales tiene el derecho el trabajador con sus valores específicos. Entonces, el artículo 595 otorga la oportunidad al trabajador de que pueda impugnar el acta de finiquito siempre y cuando esté firmada por el trabajador. Eso es muy importante que tengan presente. Cuando el acta de finiquito se encuentra firmada, el trabajador tiene la obligación de impugnar una demanda. Pero cuando el acta de finiquito no está firmada, sino más bien fue consignada o nunca fue recibida, ahí esa obligación se exonera. Esa obligación ya de impugnarlo ya no encuentra cabida jurídica, pues ya no existe esa seguridad de que la relación laboral terminó, y en el proceso tendrá la etapa procesal oportuna para poder determinar esta existencia, la forma en cómo terminó y los derechos que los cuales se crea asistido, la norma jurídica le reconoce al trabajador. Entonces, el Código de Trabajo le reconoce 2 formas o 2 causales para impugnar el acta de finiquito. Pero la jurisprudencia agrega 2 formas más. La jurisprudencia dice que el acta de finiquito también puede ser impugnada cuando existe vulneración de derechos o cuando existe un error de cálculo, que básicamente el error de cálculo es en menor medida
porque el acta de finiquito se calcula automáticamente los rubros. El empleador solamente tiene que digitar los valores correctos que se generaron por cada rubro y el Ministerio del Trabajo automáticamente le genera el acta de finiquito con todos los valores. Entonces, esa causal de error de cálculo no es tan utilizada, sino más bien la que siempre se utiliza es que el acta de finiquito no fue suscrita ante el inspector de trabajo. Y frente a esa situación hay una respuesta jurídica. Antiguamente era costumbre, o más bien costumbre, era obligación que todas las actas de finiquito de forma física se celebren en la Inspectoría de Trabajo, se celebren ante el inspector de trabajo y en el acta de finiquito firmaba el inspector de trabajo. Pero esa situación jurídica se vio poco a poco exonerándose debido a que fuimos entrando a un mundo de sistemas, de un mundo de sistemas en el cual para simplificar los actos administrativos. El hecho que el inspector de trabajo no firme el acta de finiquito no quiere decir que el acta de finiquito no fue suscrita ante el inspector de trabajo, porque el acta de finiquito se genera por el Ministerio del Trabajo. El acta de finiquito se genera mediante fórmulas impuestas dentro del mismo sistema. Inclusive, el acta de finiquito, cada acta de finiquito tiene un número específico de cómo identificarlo. En la parte superior izquierda siempre podemos identificar a cuál acta de finiquito se refiere. Entonces, no es verdad que las actas de finiquitos no se encuentran, entre comillas, suscritas de un inspector de trabajo. Porque es verdad, no se encuentra la firma física, pero sí el Ministerio del Trabajo guarda correlación, guarda el debido cálculo de la acta de finiquito porque ellos mismos del sistema lo extraen y esa acta de finiquito se suscribe. Entonces, retomando otra vez la falta de impugnación del acta de finiquito. La falta de impugnación del acta de finiquito, si se presenta ante este tipo de situaciones, les puedo decir que el 50% del caso es medianamente favorable para la parte que defiende al demandado. Siempre va a depender también de la forma en cómo desarrollemos el proceso, pues no en la audiencia, los alegatos, etc. Pero la falta de impugnación del acta de finiquito impide al juzgador de poder conocer el trasfondo, la forma, el fondo del acta de finiquito. Y este argumento jurídico podemos darle cabida con base legal en el artículo 311 del Código Orgánico General de Proceso, que reconoce a los documentos públicos y se presume la legalidad de los documentos emitidos por una autoridad pública. Entonces, y me ha pasado en varias ocasiones que trabajadores no impugnan el acta de finiquito y los juzgadores determinan desechar la demanda porque dan esa legalidad, dan esa presunción de validez al acta de finiquito y la amplia jurisprudencia lo reconoce de esa forma. Es más, saliéndome un poco del tema del despido intempestivo, si estamos frente a un tema o un proceso de jubilación patronal y dentro de la jubilación patronal se celebra un acta de entrega de jubilación patronal y se considera que existen vulneración de derechos o existe un error de cálculo y no se impugna el acta de jubilación patronal, el jugador también se ve impedido en conocer el fondo del acta de jubilación patronal. Consecuentemente, es importantísimo impugnar el acta de finiquito cuando se quiera reclamar situaciones que se encuentran ya incorporadas dentro de este acta. Y aquí, cuando seamos abogados de empleadores, es importante siempre, pero siempre preguntar a su cliente si ha suscrito un acta de finiquito. Una vez, y como anécdota, y ya eso fue lo que me causó como experiencia, una vez una cliente nunca me dijo que el acta de finiquito la había suscrito. Llegó el día de la audiencia y el día de la audiencia me sale con la sorpresa de que el acta de finiquito fue suscrita y no fue impugnada. Obviamente yo no sabía que el acta de finiquito que había suscrito el acta de finiquito. Y sin embargo, en este proceso,
En este proceso, el demandado, porque en esta ocasión yo defendía al trabajador, el demandado no había contestado en el tiempo oportuno la demanda. Pero cuando compareció el proceso, le dijo a la jueza: señora jueza, existe una acta de finiquito que se encuentra suscrita y que consta en el Ministerio del Trabajo. Entonces, como los jueces son garantistas del derecho y siempre tienen que ir en busca de la justicia, o en lo que se acerca medianamente a la justicia, utilizando la institución jurídica de la prueba para mejor resolver, esta jueza suspendió la audiencia, ofició al Ministerio del Trabajo para que le otorgue copia certificada del acta de finiquito y para verificar si efectivamente el acta de finiquito se había suscrito. Suspendió la audiencia en el término aproximadamente de 8 días, si mal no recuerdo, 10 días, se reconvocó otra vez a la audiencia y efectivamente llegó el acta de finiquito con la firma de la trabajadora, por lo tanto, negaron la demanda. Entonces, es muy importante, muy importante tener presente si un acta de finiquito existe y si esta acta de finiquito se encuentra firmada por el trabajador. Porque si se encuentra firmada, tiene que de forma expresa impugnarlo desde el escrito de demanda. Y no solo basta interpretar, porque hay algunos colegas que consideran que, pero ¿para qué voy a impugnar de forma expresa el acta de finiquito si ya el mero hecho de presentar la demanda ya da a entender que estoy inconforme con el acta de finiquito? Pero no es suficiente. En la práctica es necesario que conste de forma expresa que se impugna el acta de finiquito. De hecho, en varias ocasiones, para que no quede duda, cuando me llegan demandas y para poder defender a los clientes, siempre veo en algunas ocasiones: impugna el acta de finiquito en mayúscula, en negrita, subrayado y en cursivo, para que no quede duda que ahí se encuentra expresado la impugnación del acta de finiquito. Bien, ahora, antes de pasar al otro punto, que es un típico error también de los abogados que defienden a los trabajadores, pero ya entrando al ámbito probatorio, quisiera dar una recomendación frente a la suscripción del acta de finiquito cuando estamos en el lado del empleador. Es típico, esto es un típico error de los empleadores, es típico que los empleadores, cuando la relación laboral termina por acuerdo de las partes, es decir, por renuncia, porque si nos basamos en lo que establece el Código de Trabajo, en ninguna parte del Código de Trabajo vamos a encontrar la figura jurídica de la renuncia, porque la renuncia como tal no existe, sino que lo que existe es acuerdo entre las partes. Entonces, y aquí ya viene otro tipo de discusión, si en virtud de que el acuerdo de las partes, como su propio nombre lo dice, un acuerdo, cualquiera de las partes puede proponer la terminación de la relación laboral. Quiere decir que el empleador también puede proponer la terminación de la relación laboral. Sin embargo, esto en la práctica no es aceptado. En la doctrina hay mucha doctrina que regula sobre esta situación jurídica, porque la forma en cómo termina una relación laboral es acuerdo entre las partes. Consecuentemente, tanto el trabajador y tanto el empleador tienen la facultad jurídica de poder llegar a un acuerdo para terminar la relación laboral. Sin embargo, en nuestra legislación ecuatoriana, esa situación jurídica no procede. La renuncia o acuerdo de la parte siempre tiene que devenir de la voluntad expresa del trabajador y aceptado por el empleador, nada más. Pero lo que le iba a hacer una recomendación es que cuando sucede esta causal de finalizar la relación laboral por acuerdo de las partes y el empleador tiene la intención de pagar una bonificación por agradecimiento, una bonificación por, por cualquier concepto, una gratificación por los años de servicios, es un error garrafal. Yo sé que el empleador puede ser muy buena gente, que quiere poner en el acta de finiquito ese rubro para que se le reconozca ese derecho al trabajador, pero es un error garrafal cuando hacen aquel acto es los empleadores. Hay amplia jurisprudencia, un sinnúmero de jurisprudencia en el cual manifiesta en palabras simples: renuncia más bonificación igual despido intempestivo. ¿Por qué? Porque los jueces que establecieron esta jurisprudencia consideran que, a consecuencia de que
o basándonos en el principio de que nadie regala plata a nadie, a consecuencia de que el empleador va a otorgarle un beneficio económico al trabajador si la obligación legal del empleador es básicamente cumplir con lo que establece la ley. Entonces, si un acta de finiquito establece que la relación laboral terminó por acuerdo de las partes y si se le establece una bonificación adicional, se interpreta una compra de renuncia. Entonces, como hubo una compra de renuncia, quiere decir que no existió una voluntad del trabajador de dar por terminada la relación laboral. Consecuentemente, la interpretación sucede es que aquí lo que sucedió fue un despido intempestivo, solo que el empleador trata de simular la, la terminación de la relación laboral mediante el acuerdo de las partes y trata de asemejarlo con la bonificación imputable a cualquier reclamo, la bonificación adicional, el agradecimiento, etcétera, cualquier concepto. Y peor aún, sucede, y en estas ocasiones también lo he visto, y peor aún, cuando esa bonificación adicional que se establece en el acta de finiquito, se le establece un rubro semejante a lo que se hubiese percibido si se hubiese calculado el despido intempestivo. Peor aún. Entonces, frente a esa situación jurídica, siempre recomendable es no darlo dentro del acta de finiquito, porque puede causar un perjuicio al cliente que podemos estar defendiendo, en este caso al empleador. Entonces, esta recomendación quería darle sin que se pase de alto, porque es un típico error que sucede en los empleadores. ¿Ya? Al trabajador, si es un trabajador que quiere actuar de forma indebida o quiere actuar de, qué sé yo, sacar un mayor beneficio, puede demandar. Y la jurisprudencia le otorga esa posibilidad y puede obtener un beneficio mayor si demanda y existe esa renuncia más bonificación, igual despido intempestivo. Bien. Otro típico error de abogados que defienden a trabajadores es en relación a las pruebas. El Código Orgánico General de Proceso, en el artículo 158, establece que la finalidad de la prueba es conllevar al juzgador a la convicción de los hechos. Y consecuentemente, debido a esa obligación que tiene la parte actora de probar en tiempo, espacio y modo el despido intempestivo, tiene que usar medios de prueba ideales, medios de prueba idóneos. Hay 4 grandes grupos de prueba reconocidos en el COGEP. La prueba testimonial, que a su vez se subclasifica en declaración de parte, declaración de testigos, juramento diferido, juramento decisorio, y también podemos establecer dentro de ese rango en la declaración de peritos. Porque aquí hay otro típico error, de cualquiera de las partes, puede ser parte actora o parte demandada, frente a la declaración de peritos. En algunas ocasiones se requiere el estudio de una persona experta en una determinada materia. Y hay veces que los abogados se conforman, le otorgan el informe pericial, presentan el informe pericial y se presenta la demanda sin determinar o anunciar como medio de prueba la declaración del perito. Aquello es un error, sea cual sea la parte de la cual estemos defendiendo, sea que sea la parte actora o sea que sea la parte demandada. Siempre es obligación llevar al perito a que declare, siempre, y eso se encuentra establecido en la Constitución del Ecuador. El perito tiene la obligación de comparecer a sustentar su informe pericial. Y si no comparece ante el juzgador a sustentar su informe pericial, esa prueba prácticamente queda invalidada. No va a poderle causar una convicción al juzgador de lo que se estudió dentro de ese informe pericial. Es importantísimo siempre establecer, anunciar en la declaración de peritos. Y también, ya que hablamos de peritos, también es importante cuando realizamos un estudio de peritaje informático, una explotación celular, por ejemplo, que me tocó el caso, tenía un celular guardaba una información sensible que necesariamente tenía que presentarla para poder configurar
el derecho que se creía asistido a mi cliente. Entonces, contactamos al perito, hizo el informe, se presentó el informe, pero cuando hablamos de medios electrónicos, la ley de comercio electrónico, base de datos y firmas electrónicas establece una obligación expresamente. Establece que cuando la información o la prueba que se requiere, palabras más, palabras menos, la prueba que se requiere producir dentro de un proceso consta dentro de un medio digital, tiene que acompañarse, más allá del peritaje, del informe pericial y de la declaración del perito, tiene que acompañarse necesariamente el medio electrónico donde consta esa prueba. Eso lo dice la ley de comercio electrónico. Y si la parte que quiere beneficiarse de una prueba que consta en un medio electrónico no es aportado al proceso, prácticamente, jurídicamente hablando, esa prueba no tiene una pertinencia jurídica porque no le va a causar convicción en el juez. Tiene que siempre guardarse, tiene que siempre cumplirse con todos los requisitos legales para que una prueba sea válida y pueda ser valorada por el juzgador para que pueda determinar una decisión. Entonces, en este proceso, lastimosamente, la trabajadora que estaba defendiendo en esa época, le comuniqué, tienes que darme el celular. El celular hay que aportar al proceso. Y efectivamente, aportó al proceso, se dio la audiencia, revisaron el celular, revisaron el informe, declaró el perito y nos concedieron la razón. No había argumento jurídico para impugnar la prueba del peritaje. Entonces, aquí, dependiendo de la prueba pericial que se ejecute, es importante tener presente siempre que el perito vaya a declarar. Se encuentra reconocido en el artículo 222 del COGEP y se encuentra reconocido en la Constitución de la República. Y cuando se trata de exámenes periciales que se realizan a medios electrónicos, es importantísimo acompañar el medio electrónico en la cual se acompañó la demanda. Perdón, la prueba, donde consta la prueba. Entonces, retomemos. Prueba testimonial, declaración de parte, que son las partes procesales las que acogen a esa prueba. Declaración de testigos, que es un tercero que a través de sus sentidos visuales o auditivos percibió los hechos que se encuentran discutiendo en un proceso. Juramento diferido, que es una prueba que casi siempre, una prueba de cajón que se establece siempre en los juicios laborales. Pero frente a esta prueba del juramento diferido, es importante que tengan presente algo, porque en la práctica siempre se acepta juramento diferido, siempre, cuando no debe ser así. El juramento diferido es una prueba supletoria, es una prueba que en caso de ausencia de un medio de prueba idóneo para demostrar dos cosas esencialmente, primero, se prueba el tiempo de servicio y segundo, se prueba la remuneración del trabajador. Esos dos hechos se prueban por el juramento diferido. Sin embargo, este juramento diferido es una prueba supletoria. Es decir, que en el caso que no exista otro medio de prueba que conlleve a la convicción de estos hechos, ahí procede el juramento diferido. Pero en la práctica, honestamente, los juzgadores, a pesar de que, por ejemplo, se acepta la remuneración y se acepta el tiempo de servicio, o existe acta de finiquito, o existe aviso de entrada y salida del IES, los juzgadores aceptan el juramento diferido. Pero básicamente eso es una prueba supletoria que no siempre debe proceder. Solo procede cuando existe ausencia de otros medios probatorios destinados a comprobar la existencia de la última remuneración y el tiempo de servicio del trabajador. Y el otro medio de prueba testimonial es el juramento decisorio, que básicamente consiste en someter a una de las partes a reconocer de forma expresa lo que se está desarrollando dentro del proceso. Y con ese juramento decisorio, automáticamente el proceso termina porque las partes han reconocido de forma expresa mediante este juramento la existencia del derecho y el juez termina el proceso y archiva y reconoce el derecho. Ahora,
Frente a otro medio de prueba, ¿cuáles son los otros medios de prueba? El primer gran grupo es la prueba testimonial. Segunda prueba, las pruebas documentales. Las pruebas documentales se subclasifican en pruebas físicas y pruebas digitales. Y las pruebas físicas, a su vez, se subclasifican en pruebas de documentos públicos y documentos privados. Aquí, frente a esta situación de las pruebas documentales, es importante quiero hacerme referencia a las copias simples. En todo proceso, no simplemente en el proceso laboral, en todo proceso, siempre tiene que acompañarse las pruebas que sean documentos originales y documentos que sean copias certificadas o en compulsa. Las copias simples no tienen valor jurídico y por lo tanto, por ejemplo, si por ejemplo, digamos, el actor viene y demanda despido intempestivo y acompaña una carta reconocida en donde existe el despido intempestivo firmada, pero como copia simple. El juzgador se verá imposibilitado de analizar esa prueba, a pesar de que exista dentro de ese documento el reconocimiento del despido. No tiene validez jurídica ese documento. Entonces, es muy importante tener presente que siempre los documentos deben ser aportados de forma en documentos originales o en copias certificadas o en compulsas, porque si no van a carecer, no van a tener valor jurídico para el juez y no lo van a poder valorar. Y ahora, con respecto a las pruebas digitales, sí quisiera detenerme un poquito frente a esta situación jurídica porque sucede muchísimo una confusión que frente a los documentos que están firmados de forma electrónica. En efecto, los documentos electrónicos y que se encuentran firmados mediante una firma electrónica tienen validez jurídica y por lo tanto pueden ser aportados al proceso para que se puedan producir y que el juez lo valore. En efecto, eso no hay discusión. Lo que hay discusión, y es una confusión que existe, es el documento que se encuentra firmado con firma electrónica es original siempre y cuando se encuentre de forma digitalizada. Al momento de que el documento es impreso, se imprime el documento, ese documento original que tiene la firma electrónica dejó de ser original. Se convirtió automáticamente en copia simple, más allá de que conste en el documento la firma electrónica. Porque la ley de comercio electrónico establece que el documento electrónico tiene que ser producido mediante el medio electrónico. Es un error considerar que el hecho de que un documento esté firmado con firma electrónica y al imprimirlo vale, es un error. Pero en la práctica, los juzgadores siempre lo aceptan. He intentado de mil formas tratar de justificar de que eso es un error, pero los juzgadores consideran que al momento de que se encuentre firmado por firma electrónica, no vale ninguna impugnación porque es un documento válido. Y yo comparto de que el documento que está firmado por firma electrónica es válido, pero tiene que ser producido de forma digital, porque ese es el original del documento. Por ejemplo, hagamos una analogía simple. Si yo tengo un documento físico firmado y lo traspaso a otra persona firmado físicamente, ese documento sigue guardando su originalidad. Es firmado físicamente de forma original. Si yo traspaso un documento electrónico firmado con firma electrónica y lo paso por correo electrónico, por WhatsApp, por equipos o por cualquier otro medio, sigue guardando su originalidad. Se cree que tiene validez jurídica, pero al momento que ese documento electrónico es impreso, ya no es original. Ya no es original. Entonces, eso sí quisiera que se tenga presente y que se tenga claro que cuando se extrae el documento electrónico que se encuentra firmado con firma electrónica, pierde su originalidad y ya no es documento original y necesariamente tiene que someterse a una materialización de documentos que lo realizan todas las notarías. La materialización de documentos básicamente consiste en transformar un documento digital en un documento físico. Entonces, si un documento digital yo quiero que tenga validez jurídica porque al momento de imprimirlo es copia,
tengo que materializarlo en la notaría para que cuando lo presente ante el juez lo pueda valorar y pueda analizarlo correctamente. Segundo grupo, pruebas documentales. Tercer grupo, las pruebas periciales, que ya lo tratamos medianamente en la primera intervención al momento de repasar las pruebas. El cuarto grupo son las inspecciones judiciales. Entonces, el trabajador tiene que utilizar estos medios de prueba para que pueda demostrar, cualquiera de los cuales se crea asistido, tiene que utilizarlo para poder demostrar la existencia del despido intempestivo. Y tiene que conllevar a que se demuestre de forma concreta la existencia del despido en tiempo, modo, espacio o circunstancia. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y también quisiera puntualizar sobre los hechos que requieren ser probados. De acuerdo a lo que establece el artículo 163 del Código Orgánico General de Proceso, que establece la necesidad de practicar los medios de prueba, perdón, 162, la necesidad de practicar los medios de prueba. Los hechos que requieren ser probados son aquellas afirmaciones de los cuales la parte actora, la parte demandada, al momento de afirmar, tienen que utilizar estos medios de prueba. Pero hay una situación muy particular frente a otros tipos de hechos que se encuentran reconocidos en el artículo 173 del Código Orgánico General de Proceso, que son los hechos que no requieren ser probados. Estos hechos que no requieren ser probados, básicamente son 4 esencialmente. Son aquellos hechos que fueron alegados por la parte actora y que fueron reconocidos por la parte demandada. Fueron reconocidos por la parte demandada. Entonces, esos hechos que ya no existe discusión, ya no requiere prueba alguna para demostrarlo. Asimismo, los hechos imposibles no requieren ser probados, tampoco se tiene que aportar pruebas o de cualquier tipo de medios de pruebas para poder demostrar esta situación jurídica frente a hechos imposibles. Por ejemplo, a que salga de lo absurdo, por ejemplo, que una persona diga, tengo una casa en la luna. Eso es un hecho imposible. No requiere prueba para demostrar un hecho imposible. Básicamente no existe eso. Otro hecho que no requiere ser probado son los hechos notorios y públicamente conocidos. Por ejemplo, y esto sucedió acá en el estudio jurídico, en el 2016 sucedió el terremoto en Manabí. Y en el 2016 varios negocios se vieron perjudicados y se vieron afectados en su actividad económica por diferentes motivos. Se derrumbó el edificio, no había productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esta situación jurídica, muchos empleadores tuvieron la obligación, tal vez ni de su propia voluntad, simplemente se veían en la imposibilidad de continuar con su negocio y dieron por terminados los contratos de trabajo. Y acá en el estudio jurídico tuvimos la oportunidad de tratar un caso referente al despido intempestivo de 3 personas de una cadena de ropa que se vio afectado en el Manabí, y se dio por terminado el contrato de trabajo por la causal sexta del 169 del Código Orgánico, del Código de Trabajo, que ha traído mucha discusión a partir de la pandemia, que va a ser otro tema, posiblemente otro tema de discusión, pero las 3 personas que demandaron a esta entidad demandaron mediante un despido ineficaz porque lastimosamente estas personas, cuando sucedió este tema, estaban en periodo de embarazo. Estaban embarazadas las 3 chicas. Entonces demandaron a esta cadena por despido ineficaz. Nosotros contestamos la demanda diciendo que no fue despido, sino que terminó por caso fortuito y fuerza mayor. Y decíamos que el hecho que dio por terminado el contrato de trabajo fue el terremoto. El terremoto en sí, porque el terremoto ocasionó que se derrumbe todo el edificio donde estaba funcionando la compañía. Entonces,
Ahí la jueza que tuvo conocimiento de los casos coincidió con nosotros y no era necesario aportar prueba. Ella dijo, es un hecho públicamente notorio de lo sucedido en Manabí y de los derrumbes que existen en la provincia. Por lo tanto, no requiere ser probado el terremoto y consecuentemente se declara que no existió despido intempestivo, sino existió caso fortuito fuerza mayor. Entonces, estos tipos de hechos que son notorios o públicamente evidentes o conocidos no requieren prueba. Y otro hecho es lo que la ley presume por derecho. Estas situaciones jurídicas que la ley presume por derecho no requieren prueba. Y aquí me sucedió hace poco algo muy lamentable por parte de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que se estaba tratando sobre una impugnación de visto bueno. Mi cliente era la compañía y el trabajador alegaba la existencia del visto bueno, alegaba que efectivamente la relación laboral terminó por visto bueno, alegaba que la compañía que demandaba inició el visto bueno y posteriormente indicaba que el acta de finiquito fue suscrito por visto bueno, solo que impugnaba porque no estaba de acuerdo con el visto bueno. Y a su vez, nuestra parte, nosotros, reconocimos la existencia del visto bueno, reconocimos que nosotros iniciamos el visto bueno, reconocimos que el visto bueno fue a favor de la compañía y que la relación laboral terminó por visto bueno. Entonces, aquí no había discusión de cómo terminó la relación laboral. No había discusión de que el visto bueno había aquecido. No había discusión. La parte actora había reconocido, la parte demandada reconoció las afirmaciones de la parte actora. Consecuentemente, con base a lo que establece el numeral 1 del artículo 163, indica que este hecho no requiere ser probado. En primera instancia nos otorgaron la razón, reconocieron la existencia del visto bueno. Sin embargo, en la Corte Provincial de Justicia, lastimosamente, no sé en qué criterio, en qué se habrán basado, el voto de mayoría, porque un juez se excluyó de ese criterio y determinó la existencia del visto bueno porque no requería ser probado el visto bueno, los jueces de mayoría determinaron que al momento, o la argumentación, palabras más, palabras menos, decía, al momento que la parte demandada reconoció la existencia del despido intempestivo y quiere que se le reconozca el derecho de que la terminación de la relación laboral fue por visto bueno y requiere que el derecho de esa situación jurídica sea reconocida, tiene la obligación legal de demostrarlo mediante los documentos pertinentes. Y frente a esa situación, no tengo palabras de cómo explicarle cuáles fueron el criterio del juzgador, pues es una equivocación garrafal. Se va en contra de norma expresa. Se va en contra de lo que establece concretamente el numeral 1 del 163 del COGEP. Evidentemente, ya se terminó el proceso. Estamos esperando que nos notifique con la sentencia y vamos a tener que casar, porque eso es un error. Las partes han reconocido la existencia del hecho. No hay discusión en eso. Entonces los jueces tenían que haber sentenciado a favor del reconocimiento del visto bueno. Y por último, también quisiera repasar rápidamente cómo funciona la esquematización de cómo se solventan los procesos judiciales en el ámbito laboral. Como conocemos, el proceso laboral se somete con base al artículo 332 del COGEP, se somete bajo el procedimiento sumario. Y las reglas del procedimiento sumario las podemos identificar en el artículo 333, específicamente en el artículo número 4, perdón, en el numeral número 4 del artículo 333. Y manifiesta este numeral que el procedimiento sumario se va se va a sustanciar mediante una audiencia única, la cual va a tener dos etapas. En la primera etapa se va a resolver 4 situaciones jurídicas. Se va a resolver las excepciones previas que la hemos repasado, se va a resolver las solemnidades sustanciales del proceso, es decir, los que se encuentran tipificados en el artículo 109 del COGEP, que hace referencia a las nulidades, a las solemnidades sustanciales, por ejemplo, notificación de audiencia, notificación de sentencia, las partes procesales, el cumplimiento de la diligencia de citación, la competencia del juzgador, etc.
Entonces, se va a resolver las excepciones previas, se van a resolver las solemnidades sustanciales, en otras palabras, la sanidad del proceso, se van a resolver los puntos del debate, y frente a estos puntos del debate siempre tienen que tener presente una situación muy clara. Los puntos del debate son aquellas situaciones que vamos a discutir dentro de un proceso. Las partes siempre tienen que definir cuáles son esas líneas a las cuales nos vamos a someter en todo el proceso y sobre cuáles vamos a tener que aportar pruebas y producir las pruebas. Entonces, los puntos del debate son muy importantes. No me ha pasado en más de una ocasión, y cuando beneficia, beneficia, que en ciertas ocasiones hay a veces que los jueces proponen los puntos del debate, pero hay a veces que los jueces otorgan la oportunidad a las partes de que ellos propongan los puntos del debate. Y en algunas ocasiones, los abogados, qué sé yo, por nervioso o por tenso, por tantos argumentos que tiene en la cabeza, se le pasa por alto definir concretamente los puntos del debate. Y hay a veces que de todas las pretensiones que están reclamando, se le olvida reconocer o que discutan sobre el despido intempestivo. Entonces, los puntos de debate, digamos, pongo la demanda, exijo indemnización por despido intempestivo, exijo bonificación por desahucio, exijo horas suplementarias, exijo horas extraordinarias, exijo jubilación patronal y otras situaciones adicionales. Y en los puntos del debate son cuando ahí se van a definir lo que vamos a discutir en el proceso. Y si, por ejemplo, el abogado se olvida de que se ponga como punto del debate la discusión del despido intempestivo, no se va a discutir sobre el despido intempestivo. A pesar de que el motivo por el cual la demanda se inició fue por el despido intempestivo, pero no se define como punto del debate, no se va a discutir sobre esa situación jurídica. Ya perdió la oportunidad legal del actor de poder discutir sobre ese tema. Y no se va a poder, sea cual sea el motivo que quiera, no se va a poder referirse en sus alegatos iniciales, en sus alegatos finales, ni en la producción de prueba relacionado al despido intempestivo, o cualquier otra situación jurídica que se haya olvidado manifestar en los puntos de debate. Entonces es muy importante al momento de determinar los puntos de debate. Y otra situación que vamos a resolver en la primera etapa de la audiencia única es la conciliación. Esta regla o esta etapa procesal es obligatorio de todos los jueces que se resuelvan dentro de la primera etapa, con la finalidad de terminar anticipadamente el proceso de una forma amigable, de una forma amistosa. Pero en el caso de que no suceda conciliación o no las partes no tengan la intención de acordar, se declara que no hay pautas de conciliación y consecuentemente se procede a la sustanciación de la segunda etapa procesal. ¿Y cuál es esa segunda etapa, la segunda fase de la audiencia única? Alegatos y debate de pruebas, producción de pruebas y sentencia. En la segunda etapa vamos a iniciar con los alegatos iniciales. En los alegatos iniciales vamos a manifestar el actor, los hechos por los cuales motivaron a la presentación de la demanda, los fundamentos de hecho y de derecho y sus pretensiones, y los alegatos iniciales de la parte demandada, las excepciones que él se cree asistida. Ya no las excepciones previas, porque las excepciones previas ya las sustanciamos en la primera fase, sino aquí vamos a discutir ya el fondo de la causa, las excepciones de fondo que en la parte demandada se cree asistida. Y posteriormente le dan la palabra a cada una de las partes, comenzando por la parte actora, para poder expresar o anunciar sus medios probatorios. Luego se le otorga la parte demandada que refuta sobre la pertinencia, utilidad y conducencia de las pruebas, y luego le dan la palabra a la parte demandada para que pueda anunciar sus pruebas dentro del proceso, y a su vez luego la parte actora para que impugne las pruebas anunciadas por la parte demandada. Luego de haber hecho ese debate probatorio, consecuentemente la siguiente etapa procesal va a ser la producción de pruebas. Y la producción de pruebas, ahí se realizará de forma la declaración de parte, las pruebas testimoniales, la agresión de testigos, juramento diferido y las pruebas documentales. Y aquí hay otro típico error al momento de defender causas laborales. Al momento de producir la prueba, es importantísimo cumplir con lo que establece las reglas
de la producción de prueba que se encuentra en el artículo 185, si mal no recuerdo, que hace referencia a cuáles son las reglas de producción. Y la primera regla de producción de las pruebas es la exhibición y leer concretamente la parte pertinente de la prueba documental. Muchas veces, las partes se olvidan de exhibir las pruebas. Y eso es un error procesal muy grave, porque la regla que establece el COGEP es que tienen la obligación de exhibirlo, por ejemplo, realizar la exhibición del proceso al jugador y a las partes y señalar y leer concretamente la parte pertinente de la cual es la finalidad de la aportación de esa prueba. Cuando no se hace, el juez se carece de la facultad de poder valorar esa prueba. Entonces, es muy importante que al momento de que produzcamos la prueba, la hagamos correctamente. Luego de la producción de la prueba, conllevará a las partes procesales a realizar sus alegatos finales, sus conclusiones, que el soporte la parte actora, sus fundamentos de hecho con base a las pruebas y soporte la parte demandada sus excepciones con base a sus pruebas aportadas. Y posteriormente vendrá la sentencia que definirá el proceso en el ámbito laboral. Y hasta aquí es mi intervención. Yo quisiera agradecer por la atención prestada y si tienen alguna pregunta sobre este tema, estaré presto a escucharlo y poder resolverlas. Gracias por su ponencia, abogado Jorge Barzola. Gran contenido que sin duda será de mucho provecho y beneficio para nuestros participantes. Palabras de despedida por parte del abogado Jorge Barzola. Quiero saber si hay preguntas. Vamos. Sí, doctor. Porque hay, En este momento vamos a proceder a realizar nuestro segmento de preguntas donde los participantes podrán hacer sus preguntas en el chat, se las leerá y finalmente el abogado Jorge Barzola las va a responder. Así que esperemos un momento. aquí yo leo las preguntas o usted, moderadora, va a leer las preguntas. Doctor, nosotros procederemos a leer la pregunta De para que acuerdo, usted pueda responder. de acuerdo. Ok. Aquí la señorita Diana Ortega dice, ¿qué pasa cuando una compañía que se encontraba en liquidación por la supra de compañía seguía ejerciendo actividades y se da un despido intempestivo a los trabajadores? ¿Cómo se le puede cobrar a la compañía si está con liquidación y no tienen bienes? Ahí, bueno, ahí se presenta una situación jurídica mediamente complicada porque al momento de que no existe bienes no hay forma de cómo cobrar. Pero ahí el que responde, si es que está en liquidación, la compañía es el liquidador. El liquidador es el que ostenta la representación legal de la compañía que se encuentra en liquidación por parte de la superintendencia. Él es el que ejerce la representación legal de la compañía. Ahora, siempre va a existir esta eventualidad que la compañía tal vez no tenga bienes para solventar las decisiones judiciales. Pero los sujetos procesales siempre tienen medios por los cuales pueden ejecutar forzosamente la sentencia. Lastimosamente vamos a caer en un vacío, por así decirlo, porque si no tiene dinero, que no existe prisión por dinero, y si no tiene bienes, va a ser muy complicado poder cumplir esa sentencia. Pero siempre va a existir medios para poder ejecutar de forma forzosa la sentencia. Embargo, retención, prohibición de salida del país, pero si ya nos presentamos frente a una persona que no le importa estas situaciones, ahí ya presentamos una complicación más grave, porque lastimosamente no existe en la legislación un medio o un mecanismo para poder solventar o regular este tipo de casos, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta.
Otra pregunta por parte de la señorita Jessica. ¿Procede la sección previa de falta de legitimación pasiva o error en la forma de proponer la demanda, cuando demanda por responsabilidad solidaria a un administrador de una compañía y éste justifica documentadamente que no ocupa dicho cargo? Ya, pero ante esa pregunta quisiera saber si es que este empleador ¿me puede repetir, por favor, la pregunta? Que la primera parte, no sé si es que me dijo que responsabilidad solidaria porque ejerce un cargo de administración o un cargo específico de presidencia. No, no me queda, no. Le vuelvo a repetir la Sí, por pregunta. favor. Dice, procede la sección previa de falta de legitimación pasiva o error en la forma de proponer la demanda, cuando demanda por responsabilidad solidaria a un administrador de una compañía y éste justifica documentadamente que no ocupa dicho cargo. Ok. Eh, Basándonos en lo que establece el artículo 36 del Código de Trabajo, que solo la responsabilidad solidaria solo cabe contra las personas que ejercen funciones de administración y dirección de la compañía y que el trabajador no tiene la obligación de tener que conocer quién ostenta la representación legal de una compañía y basta que se lo demanden a estas personas que tienen administración. Considero yo que en el caso de que esta persona documentalmente demuestre que no tiene vinculación alguna de la administración y dirección con la compañía, para mí sí es procedente la falta de legitimación pasiva, porque él no es el obligado a contestar la demanda. Él no se encuentra facultado para responder derechos que le tiene que reconocer la compañía. Eso lo tiene que reconocer la compañía y sus representantes, sea el representante legal o sea las personas que ejercen administración y dirección en la compañía como responsabilidad solidaria. Ahora, eso jurídicamente hablando. Sin embargo, en la práctica, lastimosamente, con la finalidad de garantizar los derechos de los trabajadores, los jueces aceptan a todos los demandados. Una vez, y esto lo traigo a colación como experiencia, una vez sucedió que demandaron a un colegio que fue constituido como una compañía y demandaron al representante legal de la compañía evidentemente como persona jurídica y a sus accionistas. El accionista no tiene nada que ver en el proceso judicial laboral. Él es un accionista de la compañía. El accionista designa a los representantes legales para que responda por parte de la compañía. ¿Sí? Y alegamos la excepción previa de legitimación de la causa, pero fue negada porque sustentaron esta situación jurídica. Los derechos de los trabajadores tienen que ser solventados y el trabajador no tiene la obligación de conocer a sus representantes. Entonces, en la práctica, lastimosamente se aplica de esa forma, pero jurídicamente hablando es procedente la falta de legitimación pasiva en la causa frente a esa persona que no ejerce funciones de dirección y administración. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. La señorita Andrea López dice, si un ex trabajador demanda por la vía judicial el despido intempestivo y además demanda el cobro de haberes laborales, ¿a quién corresponde la carga de la prueba? ¿Al ex trabajador que alega que no le han pagado o al ex empleador demostrar que le haya pagado? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Lo que pasa es que se escuchó un poco entrecortado. Ya, perfecto, doctor. Vuelvo a preguntar. Si un ex trabajador demanda por la vía judicial el despido intempestivo y además demanda el cobro de haberes laborales, ¿a quién corresponde la carga de la prueba? ¿Al ex trabajador que alega que no le han pagado o al ex empleador demostrar que le haya pagado? Ok, perfecto. Muy buena pregunta. El despido intempestivo, el hecho como tal, tiene la carga de la prueba la tiene el trabajador. Él la tiene que demostrar, la existencia del despido intempestivo. Y en el caso de haberes laborales, como por ejemplo, 13º, 14º, vacaciones, fondos de reservas mensualizados, remuneración, y en el caso de que se llegue a demostrar el despido intempestivo, ahí sucede lo que se conoce en la doctrina como inversión de la carga de la prueba. El empleador tendrá la obligación de demostrar que esas obligaciones fueron, fueron solventadas, fueron reconocidas. Por ejemplo, si un trabajador demanda que su empleador no le ha pagado su remuneración, el trabajador no tiene la obligación de demostrar que no le ha pagado la remuneración. El trabajador le basta que haya demostrado la existencia de la relación laboral
para que automáticamente se invierta la carga de la prueba, para que el empleador tenga la obligación de demostrar que pagó efectivamente la remuneración, porque es un derecho ya reconocido a los trabajadores. Entonces, frente a esa situación jurídica y demandan remuneración, 13º, 14º, vacaciones, fondos de reservas mensualizados, y hago la aclaración de fondos de reservas mensualizados, porque cuando sucede que hay fondos de reservas acumulados en la Caja del Seguro o en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la competencia ya no es del juzgador, porque esa competencia le corresponde al IES. Por eso es que en algunos casos vamos a encontrar que cuando se demanda fondos de reserva, se puede alegar falta de competencia frente a esos fondos de reserva, siempre y cuando se encuentren acumulados, porque el IES acogió la competencia, porque el IES es el que genera mensualmente las planillas de cobro, y si no se garantiza el cumplimiento de esas planillas de cobro, el IES tiene bajo su potestad cobrarle al empleador esas planillas. Entonces, cuando sucede que los fondos de reserva se encuentran acumulados, el jugador es incompetente. El competente es el IES. Y cuando se encuentra mensualizado, el competente ahí sí es el juez de trabajo. El juez de trabajo hoy tiene la capacidad, la obligación de ordenar a pagar los fondos de reserva que no se hayan podido demostrar. Entonces, frente a esta situación, por ejemplo, 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva mensualizados, remuneración, horas suplementarias, horas extraordinarias, jornada nocturna, etcétera, si se demandan y se demuestra la relación laboral, el empleador tiene la obligación de demostrar el cumplimiento de estas obligaciones, no el trabajador de demostrar que no se cumplieron. Muchas gracias, doctor. Queremos concluir con esta última pregunta por la señorita Viviana Gómez, y ella dice, ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para impugnar el acta de finiquito? 3 años. 3 años tiene el trabajador para impugnar el acta de finiquito desde el momento en que terminó la relación laboral. Por eso es muy importante saber concretamente cuál fue la fecha en que terminó la relación laboral. Sea el motivo que sea la causal que sea. Las causales se encuentran establecidas en el 169, sea por acuerdo de las partes, sea por desahucio, sea por visto bueno del trabajador, sea por visto bueno del empleador, sea por muerte del trabajador, por liquidación de la compañía, etcétera. Sea cual sea la causal, la impugnación del acta de finiquito tiene que ser impugnado máximo en el plazo de 3 años. Doctor, queremos agradecer por su ponencia y por responder las preguntas de los participantes, que sin gran duda el contenido ha sido de mucho provecho y beneficio para ellos. Queremos que dé unas palabras de agradecimiento. Bueno, no me queda nada más que decir que gracias por la invitación. Estoy muy agradecido por la invitación de Corpulex para poder brindar esta charla que siempre considero importante. El aprendizaje continuo, y uno nunca deja de aprender, y siempre es validero y muy satisfactorio que existan estos espacios para que siempre se tenga actualizada la norma y podamos ejercer de una mejor forma la carrera, nuestra profesión, que es muy importante, de una forma adecuada. Entonces, muchas gracias a Corpulex por la invitación, y muchas gracias por cada uno de ustedes en prestarme atención, y espero haber satisfacido sus expectativas en esta charla. De esta manera concluimos con el segundo día de nuestro primer curso teórico en materia laboral enfocado en el despido intempestivo, no sin antes agradecer a todas las personas que se han hecho presentes en este evento y que nos han honrado con su participación. Desde luego, agradecer a los profesionales expositores por sus valiosas intervenciones. Los esperamos el día de mañana con las ponencias del magíster Andrés Alvarado Luzuriaga con el doctor Víctor Fernández, con el tema El despido intempestivo desde el enfoque del juzgador. Recuerden Corpus Lex en busca de la excelencia académica. Con ustedes la abogada Vicky Gómez Iglesias. Muchas gracias, los esperamos el día de mañana.